Buenas tardes, amigas de Sanidad para la Mujer. Les damos la bienvenida a un taller más de las funciones del Espíritu Santo. Mi nombre es Cintia Guerra, me da mucho gusto estar transmitiendo para esta página Sanidad para la Mujer. Gracias porque hemos tenido muy buen número de espectadoras. Gracias porque están compartiendo cada video que hemos estado subiendo cada uno de estos talleres, y las invitamos a que sigan acompañándonos cada día y que también pues sigan compartiendo los videos y sigan invitando pues a sus conocidas para que sean bendecidas. Así que pues vamos a orar para empezar porque tuvimos algunos problemas técnicos, eh, pero gracias a Dios pues ya estamos en vivo aquí reunidas. Así que vamos a orar para empezar este taller, que sea Dios el que ministre nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este momento en que me permites compartir tu palabra con mis hermanas, con mis amigas de la página de Sanidad para la Mujer. Te pido que seas tú, Señor, el que hable a través de mi vida, que quites toda palabra vana de mis labios, Señor, que tú quites todo estorbo, Señor. Reprendemos en este momento toda la acechanza del enemigo que viene a querer interrumpir, Señor, tu palabra, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, vas a dar fruto abundante en este mensaje que traemos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Y pues bueno, a mí me tocó hablar de una función muy importante del Espíritu Santo, que es su función como intercedor y pues como abogado en nuestra vida. Y vamos a mirar qué importante es el que el Espíritu Santo está intercediendo, está abogando por nosotras en todo momento, ¿verdad? Que el poder sobrenatural de Dios viviendo dentro de nosotros, está como un abogado intercediendo en todo momento por nuestras necesidades. Entonces, cuando yo estaba haciendo este estudio, algo que me llamó la atención, ¿verdad? Es de que cuando ya conocemos un poquito más la palabra de Dios, tenemos una relación con el Señor, pues sabemos qué significa el que Dios está intercediendo, en que el Espíritu Santo es el que nos está guiando, pero quisiera platicar un poquito de qué significa el interceder, y por qué es que el Espíritu Santo necesita interceder por nosotras. Entonces, la función del Espíritu Santo que es interceder, ¿verdad? Esa función específica como intercesor es el hablar eh, con Dios a través del Espíritu que reside en nosotros, ¿verdad? A favor de nosotros mismos para conseguirnos un bien o para librarnos de algún mal. Entonces el Espíritu Santo viviendo en nuestra vida está intercediendo, está teniendo esa comunicación directa con nuestro Padre Celestial para abogar por un bien para nosotros o para librarnos de algún mal, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está constantemente intercediendo. Y, y algo que me surgió, ¿verdad?, cuando estaba estudiando el tema, y que otras veces ya lo he estudiado, pero ahora sentí como una pregunta que vino a mi mente: el por qué necesitamos que alguien interceda por nosotros. ¿Por qué necesitamos esta función del Espíritu Santo como un abogado, como un intercedor, verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos da una provisión o un cuidado sobrenatural, porque es el mismo Dios que vive dentro de nosotros, y que Dios quiere protegernos, quiere cuidarnos, porque somos muy valiosos para Él. Somos de gran estima para Dios. Entonces Dios quiere en todo momento estar cuidándonos, estar protegiéndonos, y le da esta función específica al Espíritu Santo de estar intercediendo y de ser un abogado en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo necesita interceder por nosotros porque Él conoce los deseos
de Dios. Él conoce los deseos del Padre porque es Dios mismo y conoce los deseos de Dios para nuestra vida. Nosotros no sabemos todo lo que Dios piensa de nosotros o todos los deseos que Dios tiene, los planes que Dios tiene para nuestra vida, pero el Espíritu Santo viviendo en cada una de nosotras, pues sí lo sabe. Entonces vamos a mirar en Primera de Corintios 2, del 9 al 10. Primera de Corintios 2, del 9 al 10, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces claramente vemos cómo nosotros mismos ni siquiera sabemos lo que Dios tiene preparado para cada una de nosotras. Pero como el Espíritu Santo sí lo sabe, Él está intercediendo para que todas estas cosas se lleven a cabo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo intercede en nuestra vida? ¿Cómo es que el Espíritu Santo está abogando? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo podemos saber que Él lo está haciendo en nuestra vida? Bueno, vamos a leer Romanos 8:26. Romanos 8:26 nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dios conoce nuestra naturaleza débil, nuestra naturaleza pecadora, y Él sabe que necesitamos ayuda. Por eso Jesús también, cuando estuvo aquí en la tierra, Él les dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Consolador, ¿verdad? Y hoy que estamos hablando precisamente de cómo Dios intercede en nuestra vida, pues nos convenía también tener ese abogado con nosotros en todo momento. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:26: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos realmente pedir lo que nos conviene porque no conocemos los deseos directos de Dios para nuestra vida. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el Espíritu de Dios, el poder de Dios viviendo en cada uno de nosotros, está intercediendo, está teniendo esta comunicación directa con el Padre, porque Él conoce esos deseos, ¿verdad? Y está abogando para que esos propósitos y esos planes de Dios sean posibles en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo pues nos enseña todas las cosas, ¿verdad? Precisamente estaba diciendo, ¿verdad?, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él les dijo que iba a venir un consolador, que iba a venir uno que les iba a revelar toda la verdad acerca de Dios y la voluntad de Dios mismo para nuestra vida. Eso lo podemos encontrar en Juan 14:26, y vamos a leerlo rapidito, ¿verdad?, para que veamos cómo esto viene directamente en la palabra de Dios. Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nosotros somos olvidadizos, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y cuántas veces nos ha pasado que escuchamos predicaciones del mismo tema y cada vez que leemos la Biblia podemos encontrar un mensaje diferente a través de la misma escritura, ¿verdad? Y eso es porque pues los seres humanos somos olvidadizos. Entonces necesitamos estar constantemente escuchando la palabra de Dios, analizándola, meditándola, y Dios sabe eso. Entonces a través del Espíritu Santo Él nos revela, ¿verdad?, la voluntad de Dios, pero también nos recuerda esa palabra que tal vez ya ha sido sembrada en nuestro corazón, ya está grabada en nuestra mente, pero que nosotros pues se nos puede olvidar. Entonces
El Espíritu Santo trae a memoria esa palabra en el momento preciso, trae a nuestra mente, trae a nuestro corazón esa dirección de Dios para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, esa es una manera en cómo el Espíritu Santo intercede, dándonos dirección, intercediendo, como dice la palabra, con gemidos indecibles a través de sonidos, a través de una comunicación angelical. Y también dice que Él nos provee la salida o nos provee el camino hacia la victoria en las diferentes situaciones que tal vez estamos pasando en nuestra vida, situaciones que llegan a nuestra vida, pruebas, dificultades, enfermedad, todas esas cosas que atacan, ¿verdad?, la vida del ser humano. Entonces, el Espíritu Santo nos va dando la victoria a través de revelarnos la voluntad de Dios en nuestra vida, a través de recordarnos la palabra de Dios. Y eso lo podemos mirar en Romanos 8:37. Que dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, a través del Espíritu Santo tenemos esta conexión directa con Dios, que es el que nos da la victoria en todas las situaciones de nuestra vida, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede mostrándonos esa dirección, mostrándonos esa salida para vencer en las dificultades. El Espíritu Santo también intercede por nosotros, enseñándonos cómo orar. ¿Cuántos de nosotros cuando recién conocemos al Señor, tenemos nuestro encuentro con Dios o lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, empezamos a darnos cuenta que no sabemos cómo orar, no sabemos cómo dirigirnos a Dios porque pues no estamos acostumbrados a hablar a alguien que no podemos ver? Entonces el Espíritu Santo intercede a través de su poder sobrenatural, enseñándonos cómo orar también, ¿verdad? Y eso está también en Romanos 8:26 al 27, y dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no, pues ¿qué es lo que vamos a pedir? No sabemos ni siquiera cómo pedir, así que el Espíritu Santo nos guía a pedir y está Él pidiendo para nuestro beneficio, como dijimos al principio, para que nosotros seamos librados, para que nosotros seamos socorridos, ayudados. Entonces, el Espíritu Santo también sabe cuál es la manera en que cada uno de nosotros podemos ser persuadidos para entender las verdades acerca de Dios. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, aflicciones diferentes, luchas y pruebas diferentes, pero el Espíritu Santo conoce todo eso y conoce de una manera personal las necesidades y las debilidades de cada una de nosotras. Entonces, el Espíritu Santo sabe cómo llegarnos, el Espíritu Santo sabe cómo persuadirnos para que podamos llegar a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Él nos va indicando qué hacer, nos va inclusive hasta dando las palabras que usar cuando tenemos que hablar. Y eso lo podemos mirar en Marcos 13:11, donde claramente la palabra de Dios nos enseña cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros, mostrándonos qué decir, persuadiéndonos para qué hacer. Y dice, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo estaba guiando a los apóstoles ya después de que Jesús no estaba y que ellos empezaron a tomar acción en el cumplir esa gran comisión que Él nos dejó. Entonces dice Marcos 13:11, dice, pero cuando os trajeres para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros sabemos que vamos a tener que tal vez ir a hablar para defendernos, o tal vez queremos ir a hablarle a una persona, compartirle de la palabra de Dios, diferentes situaciones que tenemos y no sabemos ni qué vamos a decir, no se nos viene a la mente cómo empezar, pero el Espíritu Santo que vive en nuestra vida, Él mismo en ese momento nos guía. ¿Y cuántas veces tal vez oramos por una persona o empezamos a hablar con alguien y de repente nos damos cuenta que estamos compartiéndole de la palabra de Dios, estamos guiándolos conforme a la palabra de Dios y estamos hablando algo que no habíamos pensado, que no habíamos planeado, pero es que es el Espíritu Santo el que nos está guiando a usar ciertas palabras que saben que van a poder, que sabe Dios que van a poder persuadir a esa otra persona, y entonces esta persona va a poder recibir guía de Dios, esta persona va a poder ser animada, esta persona va a poder ser consolada, esta persona va a poder ser guiada. Entonces el Espíritu Santo que vive en cada una de nosotras nos va guiando para que podamos ahora nosotros edificar a las personas a nuestro alrededor. Entonces, ¿para qué necesitamos que el Espíritu Santo esté intercediendo por nosotros en todo momento? ¿Para qué necesitamos ese abogado en nuestra vida? Bueno, la necesitamos porque el ser humano necesita tener una comunión con Dios. No teníamos una comunión con Dios antes de conocer a Jesús, porque desde que Adán y Eva perdieron esa comunión directa con Dios, pues el ser humano ha estado alejado de Dios sin poder por sí mismo tener esa comunión de nuevo. Y entonces el Espíritu Santo, una vez que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, una vez que le hemos entregado nuestra vida, viene ese poder sobrenatural de Dios a vivir dentro de nosotros y a guiarnos para empezar a estrechar esa relación que se había perdido, que se había destruido, ¿verdad? Que se había quebrado desde el principio de la humanidad. Entonces Dios nos manda su Espíritu Santo, nos manda su poder sobrenatural para que empecemos a tener de nuevo esa relación cada vez más estrecha con Él. Entonces empieza a darnos el Espíritu Santo una conciencia de que ahora somos hijos de Dios. Empieza a revelar a nuestra vida cómo nosotros le pertenecemos y cómo ahora, de ser solo creación de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Y vamos a mirar eso en Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 nos enseña cómo ahora, de haber estado alejados de Dios, podemos a través del Espíritu Santo volver a tener esa comunicación, a tener esa comunión con Él y a sentirnos sus hijos, literalmente sus hijos. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y qué hermoso poder saber que ahora tenemos en nosotros ese sentido de pertenencia, tenemos en nosotros ese privilegio de ser llamados hijos de Dios y de ser coherederos con Cristo en esta herencia sobrenatural, en esta herencia maravillosa de vida eterna que nos ha dejado. Y precisamente el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Porque sabe que hay esa necesidad en nosotros de pertenecerle a Dios, de formar parte ahora de la familia de Dios. También, ¿verdad? Como les estaba diciendo, ¿verdad? Dios quiere tener una relación con nosotros, una relación que antes no teníamos con Él, una relación en la que Él nos hable, nosotros podamos escuchar y ahora podamos también hablar con Él, podamos relacionarnos, ¿verdad? Una relación siempre es de dos personas. Hay una persona que está buscando alimentar esa relación con la otra, pero es una relación recíproca. La otra persona también
empieza a buscar a tener esa relación cercana. Y cuando tú quieres tener una relación cercana con una persona, siempre tienes ganas de estar escuchando lo que esa persona dice, te interesas por lo que esa persona dice. De hecho, hay una influencia de esa persona hacia ti. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestra vida como un intercedor. Viene ahora a ayudarnos a empezar nosotros también a acercarnos a Dios, a tener esa relación que no teníamos con Él, para que empiece en nosotros ese proceso de cambio, para que empiece en nosotras ese proceso de transformación. Sabemos que cuando venimos al conocimiento de Dios, cuando la verdad nos ha sido revelada a nuestra vida de quién es Jesús realmente, no viene en nosotros un cambio milagroso. En ese momento no se nos quita nuestras debilidades, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que seguir practicando. Empezamos a tener que hacer nuevos hábitos, empezamos a tener que tomar acción en cosas que antes no teníamos, para que poco a poco venga esa transformación a nuestra vida. Y una de esas maneras pues es empezar a leer la palabra de Dios, empezar a congregarnos, empezar a escuchar, alimentarnos de la palabra de Dios, empezar a recibir guía de los pastores, de líderes, del mismo Espíritu Santo, para empezar a transformar nuestra mente y empezar también a transformar nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo intercede, nos persuade, Él nos convence de pecado, Él trae esa convicción de que no estamos tal vez haciendo lo correcto delante de Dios, para que nosotros podamos empezar a tomar acción en esos cambios necesarios y nuestra vida empiece a ser transformada a través del mismo Dios vivo, del mismo Dios viviendo en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, como decíamos, sabe lo que nos conviene, sabe cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos, y Él empieza a interceder en nuestra vida, empieza a abogar para que a nosotros nos sean revelada la voluntad de Dios, y para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestra fe y nuestra vida se vayan alineando a los deseos de Dios mismo, y que podamos llegar a cumplir los propósitos que Dios tenga para cada una de nosotras, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede para que seamos luz y multiplicadores de esperanza en este mundo, para que podamos empezar a dominar los deseos de la carne en nuestra vida y empecemos a darle paso ahora a Dios mismo en nuestra vida, empecemos a darle paso a la voluntad de Dios en nuestra vida, a la naturaleza de Dios, que es ir en contra del pecado y aborrecer lo malo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es como una fuerza, es la misma fuerza, el mismo poder de Dios viviendo nuestra vida para aconsejarnos, para irnos guiando a lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Como decía la palabra, nosotros mismos no sabemos cómo orar. A veces estamos en una situación que no sabemos ni cómo, ni qué pedirle a Dios, no sabemos si tenemos que hacer algo, si tenemos que parar de hacer algo, no sabemos si tenemos que dejar que Dios haga todas las cosas, o no sabemos realmente qué hacer, no sabemos qué orar, pero el Espíritu Santo, como está intercediendo por nosotros en todo momento, nos va guiando, ¿verdad? A que a través del estudio de la palabra de Dios, a que a través de la oración, a que a través de dejarnos guiar por Él mismo, vayamos conquistando esas áreas, vayamos teniendo victoria en esas áreas de nuestra vida en las que estamos teniendo dificultad. Entonces es bien importante esta función que hace el Espíritu Santo, porque es como tener, no como tener, es tener a Dios mismo ahí contigo en todo momento. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, pues Él estaba teniendo comunión con sus discípulos en todo momento, pero no podía estar con muchas otras personas al mismo tiempo, porque estaba en su naturaleza
estaba en su imagen de Dios, estaba como humano, pero cuando Él se va, ahora tenemos ese privilegio y ese regalo de Dios, de que ahora Dios mismo puede estar con cada uno de nosotros al mismo tiempo y puede estar ministrándonos, puede estar aconsejándonos, puede estar dirigiéndonos eh, sin la necesidad de tener una persona enfrente que te esté diciendo qué hacer. Y en ese tiempo, cuando Jesús les dice a los discípulos que Él se tiene que ir, yo me imagino, después de haber tenido esa comunión tan estrecha con Él y verlo resucitar y saber que Él era Dios mismo, imagínense que ahora les diga, pues ya me voy, ¿verdad? Qué desesperación, qué angustia pensar en que ahora qué voy a hacer, ahora cómo vamos a tomar decisiones, ahora quién nos va a decir. Entonces Jesús les dice que ahora que Él se vaya va a pasar algo mejor, porque ahora cada uno de ellos va a tenerlo a Él mismo para dirigirlo, para dirigir sus pensamientos, para dirigir sus acciones, para dirigir todo aquello en su vida que ellos pues van a empezar a experimentar, ¿verdad? Cuando empiezan a ir a predicar el Evangelio a otras partes. Y así como ellos, nosotros cuando venimos al conocimiento de Dios y empezamos a buscar esa relación con Él, vamos experimentando ese poder sobrenatural en el que Dios mismo es el que nos guía, en el que Dios mismo ora por nosotros, en el que Dios mismo es el que está dándonos las palabras adecuadas, mostrándonos la verdad. A veces hay situaciones en nuestra vida en las que nos sentimos como confundidos o nos sentimos como angustiados porque no estamos seguros de qué es lo que está pasando, no sabemos qué está pasando y no sabemos qué decisiones tomar, pero el Espíritu Santo viviendo en nuestra vida nos guía para poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y que podamos obtener la victoria como lo estábamos discutiendo hace rato, que podamos sobrellevar esas cargas que tenemos, que podamos sobrellevar esas situaciones que vienen a veces a atormentar nuestra vida, que vienen a producir angustia, que vienen a estresarnos. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento para interceder, para hablarnos, para orar por nosotros cuando nosotros mismos no sabemos cómo orar. Y qué maravilloso que si estamos en un lugar nosotros solos, por ejemplo, si estamos en nuestra casa, y sentimos esa necesidad de que alguien ore y por alguna razón a veces no hay alguien disponible, Dios mismo está orando por nosotros. Podemos ir en comunión, podemos ir en oración, a hablar con Él y Él mismo empieza a ministrar nuestra vida, a interceder a través del Espíritu Santo, a orar por nosotros conforme a lo que Él sabe que necesitamos. Muchas veces nosotros mismos no sabemos lo que necesitamos. En nuestra vida hay deseos que se tienen que llenar, vacíos o áreas de nuestra vida en las que nosotros necesitamos la ayuda de Dios para poder, para que esa parte sea llenada. Y es el mismo Espíritu Santo el que nos va mostrando lo que es mejor para nosotros. ¿Cuántas veces cuando estábamos alejados de Dios o tal vez inclusive ya teniendo el conocimiento de Jesús, no estamos seguros de qué es lo que más nos conviene, pero el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que Él sabe lo que necesitamos, Él sabe qué es lo que nos conviene más y entonces Él empieza a interceder, empieza a, a poner en nosotros el querer como el hacer para tomar decisiones, empieza a revelarnos la verdad de situaciones en las que tal vez no estamos viendo claramente para que nosotros podamos tomar decisiones que edifiquen nuestra vida y no que estemos tomando decisiones solo pues por las emociones o por esa necesidad que tenemos de llenar algún vacío en nuestro corazón. Entonces, esta función que hace el Espíritu Santo como un intercedor, como un abogado, es una función tan importante
y tan necesaria en nuestra vida para que nosotros podamos mantenernos en esa comunión con Dios, para que nosotros podamos mantenernos en esa relación directa con Dios y que no estemos tomando decisiones por nosotros mismos conforme a nuestra carne, o que no nos dejemos llevar por las ideas que hay en el mundo o por corrientes, o que no nos dejemos llevar por las necesidades que tenemos en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo, conociendo a profundidad nuestras necesidades, conociendo a profundidad nuestras debilidades, nuestras carencias, conociendo inclusive el pecado que hay aún en nuestra vida, es el que nos va guiando, es el que va intercediendo. Y en muchas situaciones ni nosotros mismos vemos ese pecado que hay en nuestra vida. Nosotros mismos a veces no nos damos cuenta que todavía hay áreas en nuestra vida que no se las hemos rendido a Dios, y a través de la intercesión del Espíritu Santo es que se nos son reveladas todas esas cosas, como estábamos leyendo, ¿verdad? Que ni ojo yo, ni oído yo, las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, para sus hijos. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo no solo nos revela, sino que ahora nos hace tener ese sentido de pertenencia en el que en el momento en que lo necesitamos podamos ir a Dios, no solo como esa persona que puede hacer realidad todas las cosas, para el que nada es imposible, sino que ahora podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Podemos ir con esa confianza como si es realmente nuestro Padre, podemos llamarlo Padre. ¿Cuántas personas de nosotros tal vez no tenemos una relación muy buena con nuestro Padre terrenal o con nuestra madre? ¿O cuántas de nosotras tal vez no tenemos en nuestra vida una persona en la que podamos confiar o sentirnos apoyadas? Pero ahora que somos hijos de Dios, ahora que el Espíritu Santo nos da ese sentido de pertenencia y ese orgullo de ser llamadas hijas de Dios, podemos acercarnos con esa confianza de que Dios hace esa parte, inclusive si no tenemos a nuestros padres con nosotros, que ahora Dios hace esa función también en nuestra vida a través del Espíritu Santo, dándonos conciencia y dándonos un sentido de pertenencia como hijos de Dios. Y ya no tenemos esa relación en la que miramos a Dios como un ser que está lejos o como un ser al que no me puedo dirigir, sino que ahora podemos tener esa confianza de saber que Él es como un padre para nosotros y acercarnos para tener esa relación íntima. Entonces, inclusive a veces cuando estamos orando y se nos acaban las palabras y tal vez nada más sale de nosotros un gemido, sale de nosotros el llanto, ¿verdad? No sabemos ni siquiera ya qué más decirle o cómo o qué más pedirle. Es el mismo Espíritu Santo el que empieza a ministrar nuestra vida y el que empieza a interceder, a abogar por nosotros en lo que ni nosotros mismos conocemos. Empieza a pedir en algo que ni nosotras mismas pudiéramos pedir porque no lo conocemos. Y es una función maravillosa que tiene este poder sobrenatural que radica en cada una de nosotras para venir a defendernos, para venir a guiarnos, para venir a orar por nosotros, para venir a hacernos sentir, ¿verdad?, que somos realmente hijas de Dios y que podemos acercarnos a Dios para que podamos tener esa comunión. Y sabemos que el enemigo de nuestra vida quiere que cada vez estemos más alejadas de Él, quiere que lo miremos a Dios como un ser que está lejos de nosotros y al cual no somos dignos de acercarnos. Pero ahora que sabemos esta función tan importante que hace el Espíritu Santo de interceder y de abogar por nosotros, sabemos que aunque nosotros no somos merecedoras de nada, por medio de Jesucristo, Él nos ha hecho aceptos como sus hijos, nos ha hecho parte de esta herencia, de no una herencia terrenal, ¿verdad?, en la que se nos dan bienes, sino que ahora los bienes que se nos son dados son regalos espirituales, son esa comunión con Dios, son esa comunicación directa
con Él, como si agarráramos el teléfono, como si estuviera aquí enfrente de nosotros, podemos tener esa comunión directa. Y eso solo vamos a poderlo tener a través del Espíritu Santo. Y antes de que nosotras mismas busquemos esta relación, es el Espíritu Santo el que ya está intercediendo por cada una de nosotras, el que ya está abogando para que nosotras podamos tener ese tipo de relación. Así que cuando ya llegamos ahí, cuando nos damos cuenta de esa necesidad que tenemos de acercarnos a Dios, de seguir buscando esa relación estrecha con Él cada vez más, es porque el Espíritu Santo ya ha estado intercediendo, ya nos ha estado persuadiendo, ya ha estado abogando por cada una de nosotras para que lleguemos a ese punto. Y qué maravilloso poder tener al mismo Dios no solo viviendo dentro de nosotros, sino acompañándonos como un abogado defensor en todo momento, como esa persona que está orando por nosotros cuando ni nosotras mismas a veces podemos orar, cuando ni nosotras mismas a veces se nos ocurre ponernos a orar por una situación. Él ya está ahí intercediendo por cada una de nosotras. Así que, muchachas, pues las dejo con esta enseñanza que espero haya sido de bendición para su vida. Les doy gracias por su atención y las invito a que profundicemos un poco más con estos talleres que hemos tenido, ¿verdad? De las funciones del Espíritu Santo, para que podamos conocer a mucha más profundidad ese poder tan maravilloso que radica en cada una de nosotras, para que podamos cobrar ánimo, para que nuestra fe pueda crecer y y si en esos momentos en que tal vez nos sentimos solas, ¿verdad? Recordemos que el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, que ese mismo poder que lo levantó y le dio vida a su cuerpo mortal, es el mismo poder que radica en cada una de nosotras. Y es el mismo poder que nos va guiando a poder tener la victoria en esos momentos difíciles. Es ese mismo poder el que nos va guiando a tener esa relación con Dios. Es ese mismo poder el que un día también nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo celestial y nos va a poder presentar a Jesús mismo y vamos a poder mirarlo y estar con Él en todo momento. Pero aunque anhelamos que llegue ya ese momento, sabemos que ahorita podemos ya disfrutar de esa relación. Sabemos que ahorita podemos ya tener esa intimidad con Dios, esa relación directa. Podemos ya sentirnos ahorita apapachadas, chiqueadas. Podemos ya ahorita sentir ese respaldo que nos da el Espíritu Santo abogando por nosotros en todo momento. Así que quiero animarlas, quiero que su fe crezca en esta tarde, a que en el momento en el que ustedes se sientan solas, a que en el momento en que ustedes tal vez sientan que todas las personas les han dado la espalda o que las personas que ustedes esperan que están ahí no estén ahí para darles una palabra de aliento o no estén ahí para darles un consejo, que recuerden que dentro de ustedes vive el mismo Dios que está intercediendo por ustedes, vive el mismo Dios que está abogando y buscando el beneficio para ustedes, que en ese momento, aunque tal vez físicamente no puedas ver otra persona, no estás sola. El Espíritu de Dios que vive en ti está listo para guiarte a orar como lo necesitas, está listo para traer esa palabra de verdad, para traer esa revelación divina, está listo para orar por ti si tú misma no sabes qué pedir, está listo para guiarte a toda verdad y para guiarte en ese caminar con el Señor que va a traer bendición a tu vida y que te va a llevar a cumplir también el propósito que Dios haya puesto para ti. Así que, muchachas, empecemos a experimentar esa relación con el Espíritu Santo, esa relación con Dios mismo. Empecemos a crecer esa relación con Él. Y tal vez al principio no sepamos cómo, pero como ya lo hemos visto, el mismo Espíritu Santo va a interceder por nosotras. Si no sabemos cómo orar, podemos cantarle al Señor, podemos
tararear una alabanza, podemos simplemente estar en silencio y Él va a empezar a poner esas palabras, Él va a empezar a traer a nuestra mente esa verdad, Él va a empezar a traer esa palabra que ya fue sembrada en esa tierra fértil en nuestro corazón y va a empezar a revelarnos, va a empezar a ministrarnos, va a empezar a interceder aún con nosotras mismas. A veces nosotras mismas somos esas personas que estamos peleando, tenemos esa lucha con nosotras mismas y el Espíritu Santo hasta en eso está intercediendo para que nosotras no seamos de estorbo a nuestra propia vida. Así que empecemos a experimentar esta comunión con Dios que tenemos a través de su Espíritu Santo y empecemos a disfrutar ya de esa relación sobrenatural que tenemos con Dios y que un día pues vamos a poder conocer en todo su esplendor y que un día vamos a poder también disfrutar en toda su magnitud. Pero ahorita tenemos algo tan grande y tan valioso que es el Espíritu Santo en nuestra vida que no podemos perdernos de esta comunión y de esta relación maravillosa con Dios que solo Él puede darnos. Así que muchachas, pues les deseo un bendecido el resto del fin de la semana. Gracias por su tiempo. Les pedimos que compartan los videos de nuestra página de Sanidad para la Mujer. Les pedimos que se agreguen también a los diferentes ministerios que cada una de las personas que estamos compartiendo tenemos, aparte del Ministerio de Sanidad para la Mujer. El ministerio que yo represento es Mujer Virtuosa. Pueden buscarlo aquí en Facebook. Tenemos estudios bíblicos semanales todos los viernes por Zoom, así que no importa de dónde te estés conectando del mundo, puedes entrar a nuestros estudios. Y también pues hay muchos ministerios que están siendo representados aquí en la página de Sanidad para la Mujer, en los que estoy segura vas a encontrar un lugar en el cual ser parte y en el cual empezar también a desarrollar los dones que Dios tiene para ti, y te invitamos a que sigas uniéndote a nuestra página, que sigas recibiendo esta sanidad de parte de Dios. Mi nombre es Cintia Guerra, te bendigo y pues espero que haya sido de bendición para tu vida este tema. Muchas gracias.